Ucrania afirma que las tropas rusas están desmoralizadas frente a su ofensiva en el país. Esto cuando ya mañana se cumple un mes desde el inicio de la guerra. Vamos a analizar los últimos acontecimientos de este conflicto. Para eso estamos junto a Guido Larsson, magíster en Ciencias Políticas, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros cuando se está cumpliendo ya un mes de esta ofensiva rusa en Ucrania. ¿Balance que hacer? ¿En qué punto se encuentra este conflicto? Mira, es bien difícil saber si estamos al comienzo, al medio o al final. Si uno toma la experiencia comparada en el ámbito de las guerras, muchas veces las predicciones terminan siendo incorrectas. De hecho, la predicción que hizo la propia Federación Rusa era que la guerra se iba a terminar en un par de semanas. Todos entendemos que eso ya no es el caso. Mi impresión es que esta es una guerra que se va a extender como mínimo hasta el verano europeo, pero dadas las condiciones que estamos observando en terreno, es muy posible que pasemos a una fase de desgaste. Y en general las guerras de desgaste son guerras muy brutales desde el punto de vista del uso de la fuerza, muy extensivas desde el punto de vista de la cronología del tiempo a partir del cual se desarrolla, y también muy difíciles desde los cuales se pueda salir, porque cada vez se acotan más los espacios y las oportunidades de negociación de orden política. Por ende, creo yo que después de un mes estamos entrando a un terreno con todavía muchos grados de incertidumbre, pero lamentablemente donde la oportunidad de negociación política para una salida de este conflicto se ve bastante escasa. Sí, ya vamos a entrar en eso, ¿no? ¿Qué manera habría de que hubiese un acercamiento de las posiciones? Algo que a todas luces se ve bien poco probable, dadas las condiciones actuales. Pero en materia bélica propiamente tal, desde Ucrania hay versiones que señalan que incluso algunas ciudades que están al norte de Kiev podrían haber sido recuperadas, porque recordemos que no solo se trata de desplegar tropas y material bélico, sino que también mantener una cadena logística de abastecimiento que es muy relevante. Y aparentemente allí habrían algunas debilidades de parte del ejército ruso, es decir, las líneas de abastecimiento de las tropas que van más en avanzada ha empezado a fallar, y eso, según las versiones que se entregan en Ucrania, estarían impactando en la moral de la tropa rusa, que ha tenido una resistencia, como tú bien decías al comienzo, bastante impensada, no solo de los militares rusos, sino que también de los civiles rusos, armados algunos, otros que lo han hecho incluso como civiles propiamente tal, frente a los vehículos blindados saliendo a desafiar ciudades que han sido tomadas. Sí, me parece que la Federación Rusa subestimó el grado de resistencia y de sofisticación militar de Ucrania. Es muy posiblemente cierto de que hayan habido algunas unidades que cuenten con desmoralización, pero tú lo sabes mejor que yo, Iván, esto también es una guerra que se lucha en el ámbito de las comunicaciones y donde ambos actores, y hay que recalcar eso, no solamente la Federación Rusa, el gobierno ucraniano también tiene mucho interés que su propia narrativa, esta es una narrativa de resistencia heroica, una narrativa donde el débil está luchando fuertemente contra el fuerte, en donde efectivamente instalan la idea de que hay desmoralización por parte del ejército ruso. También se intenta generar un espacio de comunicación en esa naturaleza. Yo creo que en el ámbito del terreno y basándose obviamente en lo que uno puede saber, creo yo que hay dos frentes donde efectivamente las fuerzas rusas no han tenido avance. Esto es el norte sobre todo de Ucrania, y Mariupol, donde creo yo que la Federación Rusa tiene un grado de éxito, pero con un costo bien mayúsculo, que es la destrucción básicamente de la ciudad y entre 7.000 y 10.000 muertos de unidades de combate ruso. Yo creo que el desgaste va a ocurrir en el norte. La Federación Rusa tiene muchos incentivos para tratar de declarar al menos un éxito militar en el sur del país, y eso me parece que va a llevar inevitablemente al desgaste, que es lo que pareciera ser que vamos a empezar a observar. Sí, es muy interesante lo que tú dices, Guido, porque lo hemos comentado, nos tocó estar más de 2 semanas en terreno. La primera baja en cualquier conflicto bélico es la información, la calidad de la información, y verificar lo que efectivamente está ocurriendo en el frente mismo de batalla es algo muy complejo. La gente tiene que entender, el caso nuestro, al ingresar por Ucrania, por Polonia básicamente, desde el lado de Ucrania hacia el frente de conflicto, uno pierde de inmediato conexión con lo que viene desde el lado ruso. Tú no puedes saber lo que está pasando si entraste por esa zona, lo que está pasando, por ejemplo, en el Donbass, salvo por las versiones de prensa de otros medios que ya estén allí presentes o versiones oficiales, en fin. Es difícil saber lo que pasa allí. Pero da la impresión de que los cálculos, al menos del gobierno de Putin, se equivocaron en qué capacidad de resistir tenía Ucrania. Y probablemente Occidente también erró al comienzo de esto. A nosotros mismos hablábamos sobre las enormes diferencias del ejército, del material disponible y de la capacidad de movilizar esas tropas. Y apareció una cosa muy sencilla. De hecho, ya Putin había hecho una incursión en Crimea el 2014 y fue una cosa muy sencilla. Con Georgia hizo lo mismo un poco, ¿no? Y se pensaba que esto podría ser lo mismo en el Donbass y no ha sido así.
Parece que se Ya quedó ha Guido. habido mucha especulación en torno a qué es lo que lleva. Sí, te escuchamos. Perdona, no sé si me estás Sí, sí, escuchando, sí, te Iván. escuchamos. Sigue, por favor. Mira, Mira, yo no sé si acá hay una especulación en torno al grado de viabilidad de la información con la que contaba Putin, pero llega un punto en el cual uno tiene que empezar a preguntarse si el revisionismo histórico en el cual ha incurrido Putin en los últimos años no es también una verdad que él mismo está empezando a creer. Porque no hay que olvidar acá de que el análisis previo a la guerra era que Ucrania estaba totalmente dividida, de que había un sector de la población ucraniana que iba a recibir con brazos abiertos a los liberadores de Moscú, de que incluso parte de Ucrania coincidía con Putin en que Ucrania era una suerte de ficción de carácter histórica y evidentemente, dada la circunstancia y dados los resultados, uno empieza a preguntarse si el GRU, la inteligencia del ejército, o el FSB, la agencia de inteligencia civil, y el propio Putin o el ministro Shoigu de defensa, no estaban tan bien convencidos de que esa evaluación era correcta. Y parece que uno se equivocaron, pero seriamente, y dos, que el ejercicio de revisionismo histórico termina poniendo, por así decir, el foco donde no debe estar, en el foco de historias imaginadas, finalmente lo que está ocurriendo en terreno que no se corresponden con la realidad y extrapolaciones que finalmente después de un periodo de tiempo extenso, porque no hay que olvidar de que efectivamente en Crimea lograron tener un grado de apoyo político, pero en 6 años pasa mucho tiempo y las circunstancias cambian de manera radical. Y ahí el análisis político falló de manera grave. Hoy día Federación Rusa está involucrada en un conflicto que no tiene salida por ahora, y me parece a mí, y esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en los próximos años y los historiadores que vengan en el futuro, que este es posiblemente el mayor error de cálculo que ha tomado Vladimir Putin y que va a tomar Vladimir Putin en toda su historia como gobernante. Bueno, y al momento, Guido, insistimos en que es muy difícil saber exactamente lo que ha pasado. Las cifras de víctimas fatales también es una cosa que es muy difícil de tener acceso a información que sea fidedigna y actualizada. Pero por la dimensión del ataque, por la dimensión de las tropas que están en movimiento hoy día, por la cantidad de ciudades que están en conflicto, uno ya puede pensar que este es el mayor escenario bélico desde el término de la Segunda Guerra Mundial, me parece a mí. No sé si tú coincides con eso. Y lo siguiente, preguntarte, la posibilidad de que esta guerra salga de los parámetros de una guerra convencional, que es lo que estamos viendo hasta el momento, ha sido puesto sobre la mesa en varias oportunidades. En principio, el canciller Lavrov, canciller ruso, lo dijo cuando plantea el escenario nuclear como una alternativa. Ayer, en una entrevista con Cristiana Manpur de CNN, el portavoz del Kremlin también decía que si sintiera Rusia que hay una vulneración a su esencia o a su espacio vital, también el escenario nuclear es posible. Y entre Biden y los portavoces del Kremlin se han acusado mutuamente de si hay o no disponibilidad de utilizar, por ejemplo, armas químicas. ¿Es posible que este conflicto escale a ese tipo de escenarios donde ningún país gana, donde la destrucción está prácticamente garantizada? Mira, es una pregunta muy difícil porque está asociada también a las perspectivas de supervivencia del propio Putin. Yo no observo de que un fracaso en esta aventura militar implique para Putin la mantención en su posición de poder. En otras palabras, su misma figura está en riesgo en caso de que no se cumplan los objetivos políticos, y ahí los incentivos de escalar o de ocupar métodos no convencionales para obtener una victoria se incrementan. Creo yo que la probabilidad de uso de arma no convencional, sea esta química, biológica o nuclear, sigue siendo realmente muy baja, pero es una posibilidad que todo analista está tomando de forma seria. Está tomando de forma seria porque se entiende de que la mecánica de la guerra, primero, no puede estar sometida únicamente bajo control racional. Todas las guerras intentan manejarse desde la perspectiva racional, pero hay episodios y espacios donde esa racionalidad se pierde. Segundo, tenemos ejemplos bastante cercanos. Es decir, en la guerra civil en Siria se ocuparon armamentos químicos que contaron con el beneplácito básicamente de la comunidad internacional, que no reaccionó, y para la cual había también una excusa preparada, una excusa en la cual se culpó a los opositores al gobierno de Bashar al-Assad de controlar un laboratorio de carácter químico. Y no hay que olvidar lo que pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas también circuló una información que creo yo que estaba como preparando exploratoriamente la alternativa de
Ucrania también habrían habido laboratorios biológicos o laboratorios químicos, posiblemente en un escenario en donde un accidente de esa naturaleza es posible. Yo creo que el teatro de guerra sigue contenido en Ucrania, mientras siga contenido en Ucrania, las posibilidades de escalar a métodos no convencionales va a ser muy reducida, pero no cabe ninguna duda que es una alternativa que hay que tomar con seriedad, precisamente porque los efectos de ocupar armas de esa naturaleza implica un vuelco completo, básicamente en toda la estructura del sistema internacional y en los principios de guerra que, está bien, con toda la serie de bemoles que podemos entender, mantienen cierto estándar básico de cómo evaluar la situación en terreno. Ahora, sobre eso, dos cosas, Guido, porque lo conversábamos más temprano en la radio nosotros. La posibilidad, por ejemplo, como ya ocurrió, el único país que ha utilizado armas de carácter nuclear en contra de otras naciones es Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que ha utilizado bombas atómicas en una guerra. Lo hizo contra Japón para poner término a la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos tocó ver en terreno, en Vila Cerkva, que es una ciudad que pertenece al distrito de Kiev, el desplazamiento de unos obuses bastante grandes, que son uno de los obuses más grandes que tiene el ejército ucraniano, y que tienen la capacidad de transportar ojivas nucleares, se dice tácticas, es decir, de impacto reducido, no lo que uno entiende por un arma nuclear que provoca una destrucción prácticamente de ciudades o megaciudades, ¿no? ¿Ese tipo de armas está disponible para ser utilizado sobre la mesa? Sí, mira, yo diría dos cosas. Primero, es completamente cierto de que Estados Unidos es el único país que ha ocupado armamento nuclear, pero tenemos un solo caso donde los actores beligerantes tienen armamento nuclear y mantienen el conflicto en un escenario de armamento convencional, que es India y Pakistán. Cuando India y Pakistán se enfrentan en el año 90... La zona de Cachemira. Ambos tenían armamento nuclear y, sí, sin embargo, a pesar de eso, lograron equilibrar el incentivo de uso de armamento nuclear manteniendo uso de armamento convencional. Yo no estoy diciendo que eso es lo que vaya a ocurrir ahora, pero es el único antecedente que tenemos en términos de que todos los actores entienden cuál es el riesgo. Pero es cierto, se ha circulado la idea de que podría ocuparse armamento táctico, que es un armamento, como tú bien lo dices, donde el efecto nuclear es mucho más reducido, la expansividad finalmente de la radioactividad y de la bola de fuego, que finalmente es lo que tiene el arma nuclear, se mantiene consolidada un par de metros o kilómetros cuadrados, no destruye ciudades, pero obviamente ahí la señal es muy peligrosa, es la señal de que si bien se ha intentado ocupar un arma táctica, igualmente se está ocupando un arma nuclear y el incentivo de respuesta es un incentivo también nuclear, derivando entonces en esto que se conoce como la lógica de destrucción mutuamente asegurada. Yo creo que si se llega a cruzar eso, es básicamente cruzar el Rubicón y estaríamos enfrentando un escenario en donde realmente la civilización humana estaría en riesgo. Guido, ¿cómo evalúas tú, desde el análisis, desde la academia, la respuesta que ha tenido Occidente? Te lo pregunto en esta jornada que además el presidente de Estados Unidos viaja a Europa, va a llegar hasta la capital de Polonia, ya está en Bruselas. Es una señal. Estuvo Kamala Harris hace algunas jornadas en Rumania también valorando la labor que había hecho el gobierno de Rumania, también el gobierno de Moldavia y otros países que, no solo Polonia, ¿no?, que han recibido este enorme flujo de migrantes que están huyendo, refugiados que están huyendo de la guerra. La presencia de Joe Biden hoy en Bruselas y en las próximas jornadas en Polonia, país que ha recibido muchos de los ucranianos que huyen y que además ha recibido ataques a 20 kilómetros de su frontera, ¿qué significa? Sí, yo leería la actitud de Occidente en dos dimensiones. Una es la dimensión retórico-diplomática comunicacional, pongámosle simplemente ese nombre, en la cual se manifiesta un sentido de unidad. Y yo creo que ha habido mucho esfuerzo por intentar proyectar la idea de que Estados Unidos y los europeos están unidos frente a una amenaza común. Pero hay otra dimensión del análisis que creo que es un análisis más político basado en informaciones tanto del ámbito de la diplomacia de los países en específico como de las acciones que han tomado, en donde creo yo que el grado de fragmentación es mayor de lo que uno podía suponer. Y esto tanto por el lado de las sanciones, por ejemplo, si uno va al caso francés, uno se da cuenta de que hay una enorme cantidad de empresas francesas que siguen operando en Rusia, distinto a lo que ocurrió, por ejemplo, con Alemania, donde hubo mucha presión para que las empresas alemanas salieran del país, y hay un resultado relativamente mixto por parte de Estados Unidos. Entonces, se intenta dar una imagen de unidad,
pero yo tengo sospechas de que esa unidad sea tan real como se manifiesta de manera pública. No hay duda de que las sanciones no tienen precedente, de que son sanciones que están afectando catastróficamente a la economía rusa, pero son sanciones que también toman tiempo en generar un efecto real. Yo creo que ese efecto ya se está observando, pero la máxima intensidad de esos efectos todavía toma un tiempo más en responder. Y si eso ocurre, yo creo que la apuesta de Occidente es una de desestabilización. Las sanciones económicas no se utilizan para modificar el comportamiento de Moscú, porque ya se han utilizado en el pasado y ese comportamiento se ha mantenido inalterable. Yo creo que las sanciones se utilizan para generar un escenario en el cual la sociedad civil rusa, los oligarcas rusos o incluso el propio establishment político repiensan la actitud y presionan a los tomadores de decisión para volcar o bien un curso de acción o para llevar a la mesa de negociaciones. Creo que el problema obviamente es que es Ucrania la que se encuentra resistiendo de manera sola, pero al mismo tiempo eso ha venido acompañado de nuevos aportes indirectos de carácter militar que esta semana y la próxima debieran amplificarse. Pero no me parece a mí que todavía, hasta el momento, haya un espacio para pensar en un involucramiento militar de forma más directa por la OTAN, por los Estados Unidos o por los europeos. Y dado esto último que tú dices, ¿no? Que básicamente la dependencia de Putin en el poder está muy ligada a lo que ocurra en este escenario bélico. Es una apuesta de todo o nada, porque si gana la guerra finalmente o gana los objetivos que él estima que son necesarios, permanece en el gobierno, pero si la pierde es muy poco probable que eso ocurra. La caída de ciudades grandes sería lo que podría inclinar la balanza. Estoy pensando en Mariupol, que ha resistido, Odessa, que es clave en el Mar Negro, o la capital, Kiev, que nosotros tenemos testimonios que nos dan cuenta de que en esta jornada está siendo atacada muy intensamente de nuevo. Una de esas tres ciudades cae y probablemente se produzca esta inclinación de la balanza, ¿o eso no sería suficiente desde el punto de vista estrictamente militar? Sí, yo creo que está la Federación Rusa un tanto desesperada por intentar al menos publicitar una victoria militar. Cabe también hacerse la pregunta, ¿qué significa que una ciudad caiga? Porque la destrucción de una ciudad no significa el control político de la ciudad. Y si bien es cierto, tú tienes razón, Kiev ha experimentado multiplicidad de ataques en los últimos días y en las últimas horas. Distinto es una fuerza de ocupación y una fuerza de ocupación que no cuente con resistencia a la población civil, algo que creo yo que no va a ocurrir en Kiev, aunque es posible que ocurra en Mariupol. Yo creo que la toma de una ciudad en ese sentido, paradójicamente, abriría una oportunidad política para Moscú y para Putin. Putin cumple 70 años en octubre, él ciertamente también está pensando en su propio legado, en un legado de carácter histórico, y creo yo que él también está repensando su misma decisión, en el sentido de que aquel plan que tenía al inicio no se está cumpliendo, tiene que presentar algún tipo de victoria que pueda vender como victoria internamente, y siento de que la capitulación de alguna ciudad en Ucrania, si viene además acompañada de, por ejemplo, la desmilitarización o la neutralidad ucraniana, podría eventualmente venderse como victoria. Pero acá estamos también haciendo mucha especulación, porque el raciocinio de Putin puede ir en una dirección completamente contraria a la que tú y yo estamos conversando ahora. Y solamente los hechos nos van a dar cuenta de aquello. Guido Larsson, te queremos dar las gracias por estar junto a nosotros analizando lo que está pasando en Ucrania cuando se cumple ya un mes de la invasión rusa. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.